edición de Creando Ecos. Y en esta oportunidad, nuevamente nos acompaña Bárbara Puglisi, quien recientemente en la página web de ecosdepaz.org publica lo que podríamos llamar la continuación de su artículo inicial sobre el delito de odio. Y en este segundo artículo hace especial mención o hace énfasis o se enfoca en las estadísticas que registran en España si el delito de odio ha ido en aumento o por el contrario se ha mantenido. ¿Qué hallazgos, cuáles serían los principales hallazgos, Bárbara, que conseguiste en este informe que publica el gobierno español sobre el delito de odio? Hola Carlos, gracias. Pues sí, hicimos un pequeño análisis sobre lo que establece no solo el informe de evolución de los delitos de odio del 2021, sino también de la encuesta sobre delitos de odio. Te explico brevemente la diferencia entre los dos. La encuesta fue una encuesta que realizaron en el 2021 a través de la página web del ministerio, donde se le preguntó a la gente si había sido objeto o no de delitos de odio. Respondieron solo 700, un poco más de 700 personas, de las cuales se hizo un decantamiento, de las que dijeron que sí habían sido objeto, víctimas de delito de odio, y entonces a partir de ahí se le hicieron otra serie de preguntas, ¿no? Que fue reflejando un poco la actuación del sistema y de la oficina contra los delitos de odio del mismo Ministerio de Interior para ver cómo estaba la fotografía en el año 2021, teniendo las salvedades, por supuesto, del año anterior con todo el tema de las pandemias. Y el Ministerio anualmente tiene la obligación, y así lo establece incluso en sus planes de acción contra los delitos de odio, de generar un informe anual que detalla aún más los tipos de delitos, dónde se cometieron, quiénes son los agresores, quiénes son las víctimas, edades, nacionalidades, o sea, es mucho más extenso. Y en base a esa información que unos tienen contenido institucional y otros tienen más contenido social, se hizo entonces este análisis que está en el artículo, en la página web de Ecos de Paz. Lo que sí podemos decir a grandes rasgos es que el número se ha incrementado, que incluso a partir de la creación de esta oficina contra los delitos de odio, que fue creada en el 2018, han pasado 5 años, y en los delitos de odio no solo se han mantenido, sino que se han incrementado. Las cifras exactas las pueden ver en el artículo, pero es que lo que llama más la atención no solo es que se ha incrementado, sino los tipos de delitos, hacia qué grupos han ido, ¿no? Porque normalmente tú pensarías que son grupos minoritarios, migrantes, población LGTBI, y por el contrario, casi el 300% de los hechos que ocurrieron en delitos de odio están relacionados con la religión, que es un tema muy, muy doloroso, que está ahí como latente dentro de la sociedad europea después de lo que pasó con los judíos y Hitler, ¿no? Entonces, llama la atención que esos tipos de delitos se hayan incrementado a casi 300%. ¿Y hay algún estudio que profundice la razón de eso o algunos elementos que en el informe pueda arrojar por qué ese delito o esa situación se ha incrementado en un nivel que sorprende? 300% es importante, ¿no? En cualquier estudio a la hora de hacer estadística. Sí, sí, y es una de las críticas que le hacemos a los informes, porque claro, tanto las encuestas como los informes te dan en crudo las cifras, pero no hay un análisis atrás de lo que motivó a esa situación. Y lo conversábamos en el episodio anterior del podcast, y es que a pesar de que existe el delito, si no hay un trabajo social abajo, si no hay unas políticas públicas de prevención, de identificación y de contacto, pues no vas a lograr que esos delitos disminuyan. Claro. Porque no hay una concientización por parte de la sociedad. Claro. ¿Y cuáles serían los siguientes en la lista? Después de la intolerancia religiosa o el tema religioso, ¿cuáles serían los otros? Sí, el tema religioso que abarca no solo la discriminación de casos antisemitismo y de
creencias religiosas, que suman en total un 306%, le siguen la discriminación generacional con un 250%. Bueno, entendamos que Europa tiene unas marcadas edades, ¿no? Y la gran mayoría de la población está en avanzada edad, en lo que nosotros conocemos como la famosa tercera edad. Orientación sexual e identidad de género con un 68,23%, discriminación, enfermedad, recordemos que estaba el tema de COVID justamente el año antes que se produjo este informe, subió a un 61,54%, por lo tanto ahí puedes tener una razón lógica del tema de discriminación por tema COVID. Racismo y xenofobia, un 31,71%, ¿no? Entonces, pero es interesante que en los primeros niveles estén el tema religioso y el tema de generación, porque el tema generacional es un componente que muy pocas veces se encuentra dentro de los estudios que se revisan en materia del discurso de odio. Sí, sí, y también influye un tema de redes sociales, por ejemplo. De actualización en la tecnología. Veíamos casos, por ejemplo, en España, de asociaciones de las personas de la tercera edad en contra de los bancos porque ahora todo es digital. O sea, no hay la famosa taquilla antes donde uno podía ir a hacer el ingreso, el depósito, a retirar dinero en efectivo, ahora tenemos que hacerlo todo por cajero. Y eso es una discriminación generacional. Las personas de 70, 80 años que nunca han crecido con un móvil, con una tarjeta digital, o sea, y van todavía con sus libretas, incluso la desaparición de las libretas también ha sido todo un tema en el tema bancario. Así que yo creo que todos esos componentes de evolución social, dejando de lado las generaciones pasadas que tienen un sistema propio y que, por supuesto, no tienen la capacidad tan rápida de procesar tantos avances de forma tan brusca, es lo que llaman la discriminación generacional. Claro, ahora tú dijiste que ese informe es del año 2021. En tu investigación no has encontrado ningún otro informe reciente. Y la otra pregunta es... No hay ningún informe reciente, incluso están en retraso porque este informe debió haber salido en los primeros 3 meses del año, claro. El año 2022. Y estamos, claro, estamos en el 2023, que ya estamos a mitad de año del 2023. ¿Hay algún elemento en ese informe o en la investigación que estás realizando en esta materia que identifique cuál es el destino de esos datos que aporta el informe? Obviamente debe ir al ministerio correspondiente, pero ¿se ha traducido en acciones concretas, en declaraciones de advertencia o de preocupación por parte del gobierno, o simplemente es el informe que lo registra y quedó todo en el informe? Sí, bueno, las declaraciones están asociadas a el día de la presentación del informe, cuando se dieron a conocer los datos a nivel público. Puede en algún momento estar involucrado justamente en los cortes del plan de acción de la ONDO, pero como tal, una política pública diseñada para contrarrestar estos números no está. Y eso te lo demuestra incluso la misma encuesta cuando te dice que cuál es el grado de denuncia o no de este tipo de delitos. Tú ves que casi el 80%, y no es una tendencia solo en España, sino también en toda Europa, de personas que no hacen la denuncia cuando son víctimas de delitos de odio. Y las principales causas es porque creen que la policía no los va a entender, que no van a hacer nada, que, o sea, disminuyen el valor de ser víctima de este tipo de delitos porque no se sienten acogidos por las autoridades. Esas causas que mencionas están ahí en ese informe del 2021. Sí, están desarrolladas en el informe. Y incluso la Oficina contra el Delito de Odio de Europa, la FRAC, señala que es uno de los componentes importantes a atacar para la prevención. Que el ciudadano se sienta atendido por las autoridades, se sienta comprendido, que cuando vaya a exponer su caso, el que está enfrente, el funcionario que está enfrente, pues entienda de lo que se le está hablando y pueda generar la categoría y pueda generar las acciones correspondientes activando los órganos de justicia. Entonces, no es un solo tema que corresponde a España, estamos hablando de toda Europa, que tiene alrededor del 80%, España incluso lo pasa al 86%, el número de infradenuncias.
Claro, y ese informe que elabora España debe ir también a nivel europeo, ¿no? O sea, lo envían a nivel europeo. Claro, España tiene que anualmente mandar sus informes a esta oficina europea, la FRA. Perfecto. Entonces, a nivel de la web, cualquier persona puede acceder a la página y conseguir el informe, ¿verdad? Sí, 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 incluso están colocados los links en el artículo para quienes quieran ir directamente al informe y a la encuesta también. Está directamente el link para que lo puedan hacer. Claro, entiendan que la encuesta está hecha en formato web. No hubo coordinación con la sociedad civil o con las organizaciones civiles organizadas. Por lo tanto, que solo 700 personas de un universo de 47 millones que representa la población para el año que se hizo la encuesta, ojo, ¿no? Para el año 2021 en España, corresponde al 0,017%. O sea, es una cifra muy baja para poder tomar decisiones y poder generar políticas públicas. Contrario está lo del informe, porque claro, el informe que reporta todas las actuaciones policiales, hace un compendio de todas las actuaciones policiales y de todo lo que ha ido al sistema judicial, y entonces ahí va descomponiendo, incluso descompone por comunidades autónomas, por ciudades, por edades, etcétera, etcétera. Pero sí quiero que tomen en cuenta eso con relación a la encuesta, porque primero, no fue la forma más didáctica y mejor manejada el tema de la web. Segundo, no hubo difusión. Tercero, no hubo una coordinación con el tercer sector o la sociedad civil, que en definitiva es quien está en el día a día con este tipo de delitos. Pero aún así, pues, reflejan datos que pueden ser preocupantes. Pero al final estamos hablando de datos que son percepciones de un universo pues muy reducido por lo que dice. ¿Tienes conocimientos si en Europa todos los países están comprometidos o están obligados a hacer este tipo de encuesta, o esa encuesta es solo un valor agregado que incluye España en sus políticas públicas en esta materia? Bueno, cada país puede disponer de las herramientas que necesite para el manejo de estadísticas, ¿no? Algunos aplicarán encuestas, otros aplicarán otros métodos, pero sí están en la obligación de reportar anualmente o Claro, están en la obligación de periódicamente reportar, pero no es un estándar que se mide que todos tengan una encuesta de esta naturaleza. más que una encuesta, un informe. Un informe. Con datos oficiales, que es el informe del 2021, que te digo que es el que hace el compendio de que es este, que hace el compendio de las cifras oficiales manejadas por la policía o por los organismos de seguridad más Poder Judicial. Y esa encuesta se presentó en paralelo a la presentación del informe en el mismo momento, ¿no? La encuesta fue diseñada más que todo para generar un plan de acción. Ya. La encuesta va como primer paso, esta encuesta 2021, va como primer paso para la elaboración del segundo plan de acción de la oficina contra el delito, ¿no? Es como buscar números o ir más o menos tener una radiografía actual de la situación para poder generar políticas públicas. Por eso es que a lo mejor cuando aquí te refleja un 80, más del 80% de infradenuncia, en plan prácticamente se basa en generar información y adiestramiento a los órganos de seguridad, habiendo también otras estadísticas. Y si le sumas, porque además corresponde al mismo ministerio, ¿no? O sea, estamos hablando de una oficina dentro de todo un ministerio que te está generando informes tan globales como estos, pues yo creo que el plan de acción tuviera que haber sido un poco más extenso, mucho más detallado, además de un análisis real de los números, por lo que te genera la motivación y te genera la ubicación. Si me dices de que el tema religioso y el tema generacional son los dos primeros, ¿cómo se refleja esa realidad en el plan, en el segundo plan? ¿O no aparece ese tema? No aparecen las tipologías de delito. No, mira, aquí está, y está en resumen, ¿no? Son como 33 páginas del informe, tampoco es un informe muy extenso, pero cuando lo tienes aquí en un resumen, ¿no? Disculpen los rayones, pero bueno, es el trabajo que uno hace. Ves incluso el presupuesto que tiene, ¿no? Para el 2022 al 2024 tiene 1.700.000 euros definidos en
6 líneas de acción: una, asistencia de apoyo a la víctima; mejora los mecanismos de coordinación entre las policías; prevención de la comisión de los delitos; la cuarta, creación de grupos de lucha; la quinta, impulso en la formación, sensibilización de los miembros de seguridad; la sexta, incentivar la participación y la colaboración del tercer sector; la séptima, el incremento de los conocimientos y herramientas, volvemos para el tema de las fuerzas de seguridad; y la 8, la ampliación de los recursos de personal en la oficina. O sea, todo gira alrededor de personal y de capacitación. O sea, básicamente el plan, lejos de responder directamente a lo que ha sido la fotografía que se tomó de ese estudio de percepción de ese universo que señalaste, lo que viene a hacer es diseñar una hoja de ruta para que la institucionalidad pueda responder a ese tipo, a los distintos problemas que se presenten en materia del odio a través del discurso promovido, ¿no? Es que, claro, el plan está directamente relacionado con la infradenuncia. Ya. ¿Qué asumo yo como oficina? Bueno, la FRA, que es la oficina europea, me está diciendo que hay un tema de infradenuncia que es la que hay que trabajar. Yo, a través de las estadísticas, consigo que sí, que existe una infradenuncia, y el plan de 2 años lo genero en base a la infradenuncia. Pero me olvido que ya hay delitos cometidos. Claro, ahora recuerdo que en tu artículo también abordas el porcentaje de personas que dicen conocer o desconocer este plan, ¿no? Y creo que era alto el nivel de desconocimiento. No solo el desconocimiento del plan, sino el desconocimiento de la misma oficina. La gente no sabe que esta oficina existe en contra de los delitos de odio dentro del Ministerio de... Ahora te pregunto, con esta invitación que te ha hecho Ecos de Paz para unirte a la organización en esta materia del delito de odio, en esta campaña en esta campaña del discurso de odio y específicamente en el tema de delito de odio, ¿qué relación tiene esta campaña o qué relación ves y qué aporte se podría dar desde esta campaña a ese factor que es el desconocimiento tanto a el plan como al conocimiento de cuáles son las rutas institucionales para que esos niveles de denuncia puedan pues aumentar en la medida en que haya suficientes elementos probatorios, por supuesto, y en la medida en que el ciudadano se sienta pues más seguro de lo que tiene para probar y entonces avanzar en denuncia? Sí, me preguntabas antes el tema de las estadísticas. Mira, la infradenuncia en España está en 89,24%. El motivo de las no denuncias, el 37,95% dijo que no realizó la denuncia porque la policía no lo tomaría en serio. Mientras que el 24,62% señaló que desconfiaba de la policía, y el 22,56% porque pensaron que la policía no le haría caso. Estamos hablando de alrededor del 70%. Por Claro, desconocimiento y desconfianza a la institución. claro, pero son razones de confianza institucional, por lo tanto, el plan pareciera tener un contenido muy lógico para abordar esa desconfianza, ¿no? Pero es que ahí está la capacidad de los técnicos, y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Cuando tú generas una política pública, tú tienes que rascar más a fondo, no te puedes quedar con números superficiales. Cuando a ti te dicen que no denuncian porque la policía no me tomaría en serio, ¿qué quiere decir? Que la víctima considera que ese hecho es un hecho, entre comillas y bien entrecomillado, ridículo para la sociedad, cuando no lo es. Yeah. Cuando no lo es. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que la gente no tiene tampoco formación o sabe identificar cuando estamos en presencia de un delito de odio. Estás naturalizando violaciones, o sea, delitos de odio, situaciones de delitos de odio y de discursos de odio, lo estás naturalizando en las próximas generaciones. Y no es así. Así es como se empieza a hacer el caldo de cultivo para que después tengamos situaciones como lo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial o lo ocurrió en Venezuela. Porque lo vas precalentando y la gente siente con naturalidad cosas que no tienen que ser naturales. Entonces, ahí tienes un trabajo de prevención que tienes que hacer. No solo institucional, sino social. Volvemos a lo mismo. Hay que trabajar el tema social, el tema de base, de que el ciudadano entienda cuáles son los límites dentro de la sociedad, qué se puede considerar delito de odio o discurso de odio o no, y establecer parámetros y definiciones, es decir, aquí, hasta aquí. De aquí para allá no te puedes pasar porque ya estaríamos entrando en otro campo. Entonces, cuando tú empiezas a arrancar esta información, te ves que el simple hecho de hacer campaña, es que ni siquiera hubo una campaña. El 18 de junio
pasado se celebró por segundo año consecutivo el tema internacional para contrarrestar el delito de odio, y solo tuvimos un tuit del ministerio. Ni siquiera existe un tuit o unas redes sociales de la oficina contra el delito de odio. No hubo una campaña contra el delito de odio, porque además se suma con el mes de el Pride, ¿no? El orgullo de los LGTBI. Claro, O sea, es que ni siquiera hubo una campaña que una ambos, que es perfectamente, y en la realidad actual la gente lo ve con más facilidad. Y además contribuyes a las prevenciones en ese colectivo. O sea, es que no te puedes quedar con lo superficial, no te puedes quedar con la infradenuncia y que la gente no tenga conocimiento de tu institución. Claro. Entonces, pareciera decirnos que a través de esta campaña de ECOS, que la hemos llamado ¿Cómo contrarresto el discurso de odio?, un elemento importante es, como en toda campaña por supuesto, pero en este tema en particular, es el servir de puente o servir de espacio para que más personas conozcan que existe ese plan. Bueno o malo, ese es un asunto de debate y discusión que se debe dar, y que en Ecos de Paz, por supuesto, nos encantaría servir también de espacio para que algunas personas interesadas pudieran profundizar en el aspecto y generar pues opinión, o generar ideas, o generar propuestas de modificación, más aún cuando te entendí que este plan tiene vigencia hasta el 2024, que es prácticamente a Ya pocas, de prácticamente el año, meses sí, de y el acá. año que viene ya ellos están iniciando si van a hacer el tercer plan, pues ya estás en búsqueda de información, recabación de datos, etcétera, etcétera, así que puede ser un momento muy importante para la incidencia. Claro, y en segundo lugar también entiendo por lo que has dicho y lo que hemos leído al respecto, que este es el segundo año en que se celebra el Día Internacional contra el discurso de odio. Por lo tanto, pues sin duda no se ha institucionalizado digamos, con la profundidad que se deseara, quienes vemos este problema como algo de urgencia, o algo urgente de atender, pero que sin duda debe profundizarse en la medida, y se va a profundizar en la medida en que el tema siga en la agenda política global y nacional, y en la medida en que la ONU avance en ese debate que quiere abrir en relación a la creación de un código de conducta, o un código que genere como una serie de pautas a los estados y a las empresas para avanzar en este tema. En tu investigación en relación a las redes, ¿hay algunas organizaciones, o hay algún debate, o hay algunos elementos que te puedan indicar que sobre este plan hay algún grupo de trabajo, hay alguna mesa de trabajo, hay alguna discusión en marcha? Sí, bueno, mesas de trabajo, discusiones, siempre lo ha habido, pero el tema es que ¿quién pertenece a esas mesas de trabajo? Son organismos públicos. Volvemos a lo mismo. Queda por fuera la sociedad civil. Queda por fuera las organizaciones de la sociedad. Quedan por fuera incluso organismos hasta internacionales, donde se les pudiese pedir que asista a alguien como observador o como partícipe. Mesas de trabajo hay, y cada vez que se acerca una actualización o de informe o de plan, de lo que sea, pues se incrementa, porque es la forma de buscar data y de ver la radiografía, la fotografía a ese momento. Pero el tema es que más que mesas y pequeños retazos, ¿no? Tú como institución, como gobierno, te corresponde generar ese espacio, pero a gran escala. No hay, por ejemplo, en el plan acciones concretas en las localidades, en las ciudades, en los ayuntamientos. Eso te iba a preguntar, a nivel de comunidades autónomas y a nivel de gobiernos locales, el plan, pues, que entiendo nuevamente es institucional en cuanto a formación y capacitación de funcionarios, obviamente se extiende a niveles autonómicos y locales, pero ese espacio de participación, o ese protagonismo que deberían tener los gobiernos locales, que son los más inmediatos a los ciudadanos, y que en una oportunidad la Federación Española de Municipios y Provincias calificó o dijo que todo pasaba por el municipio, y en consecuencia, interpretando esa frase, la dijo el secretario general de esta federación durante el marco de la pandemia,
utilizando, repito, esa frase, uno pudiera interpretar de que si todo pasa por los municipios deberían estar en una mesa para debatir este tema de cómo contrarrestar el discurso de odio, porque a nivel local, por muy pequeño que sean las comunidades, es más fácil y no se puede ignorar que también el discurso de odio puede estar presente, ¿no? Claro que sí, y es donde se tiene la semilla de este tipo de delitos, ¿no? En lo social, en lo ordinario, en el día a día. Ahí es donde hay que hacer el trabajo. Ahí es donde te va a dar la radiografía exacta de los motivos por los cuales se están generando estos delitos de odio o los discursos de odio. No solo ya las cifras de cuando ya tienen que denunciar o ya hay la persona agredida, sino te da los motivos, o sea, te permite generar, anticiparte a los hechos Pero para el que papel entonces las estadísticas bajen. el papel de los gobiernos locales y de los autonómicos no está claro en el plan, o no está fijado, o No, dice no, que... no está, no está. Está acciones de coordinación y de formación, ¿no? En forma conjunta de los órganos de seguridad, pero no hay un trabajo local, no hay un trabajo local. Ya. Entonces, cuando creamos eco de este tema, pareciera que las conclusiones o ese eco que creemos que queremos generar es el eco en, primero, debatir y discutir un plan mucho más concreto en donde la participación de las organizaciones de la sociedad civil o de estas asociaciones sin fines, sin ánimos de lucro, y la participación de las autonomías y de los gobiernos locales tenga un papel mucho más definido o pueda cualquier ciudadano percibir cuál es el rol estratégico de cada uno de estos actores en un plan como este, ¿no? Y en tercer lugar, en segundo lugar, también pareciera que el otro eco es que se haga un mayor ejercicio metodológico de divulgación y de contacto con los sectores sociales para recoger una fotografía que genere una información mucho más sólida en cuanto a cantidad de información y a la calidad de la información para poder procesarla y llevarla a políticas públicas. Y en tercer lugar, pareciera que el campo de ese discurso de odio que pasa los límites y se convierte en delito de odio, allí hay una extraordinaria oportunidad para el diálogo, el debate y la participación de la sociedad civil en función de intentar ejercer influencia que pueda ser efectiva en contrarrestar el discurso de odio, ¿no? Esas son las tres conclusiones que puedo sacar de lo que hemos conversado, por lo menos en términos generales, y que podríamos llamar, esas son los tres ecos que creemos que podemos crear desde aquí, ¿no? Sí, y yo le agregaría una cuarta, que es ¿Cuál un sería? problema local. Si tú ves las estadísticas, cuando tú hablas de temas de odio, inmediatamente te vas a población extranjera, porque lo ves en los medios de comunicación, porque todos los días hay una noticia que tiene que ver con extranjeros, etcétera, etcétera. Pero el tema es que casi el 90% de los delitos, ya sea agresores o víctimas, son españoles. Y por lo tanto, el problema es un problema social, nacional, local y autóctono Estamos hablando en el tema del delito de odio, ¿no? del delito de odio. Y Tanto eso, agresores como víctimas, casi el 90% son españoles. y esta Ya después lo pueden información, ver, en el artículo lo pueden ver más desgregado por edades y por nacionalidades, etc. Pero es un tema de los españoles. y esa información también resulta de allí, del informe que presentaron Sí. sobre... Sí. Ok, perfecto. Bueno, sin Sí, duda sí, es un entonces le problema de agregaría también legislación. eso, que es un tema local y por lo tanto hay que trabajarlo local, basado en la cultura, el tipo de sociedad, tipo de pensamiento y hacia qué tipo de país quiere España de aquí a 10 años. Claro, pero en el informe parecía que el tema racismo y xenofobia no llegaba o pasaba a ligeramente los 30%, ¿no? Si mal no recuerdo lo que señalaste. Sí, claro, claro. Después lo puedes ver desagregado por edades, ¿no? Hay algunas edades que más se aumenta el porcentaje que en otras, ¿no? En unos rangos de edades. Pero el tema es que tanto víctimas como victimarios son nacionales. No le podemos Claro, echar la culpa a extranjeros. claro, ok, eso en cuanto al discurso de no generar una matriz de opinión y precisamente eso es el discurso de odio, que puede que no sea delito,
pero que muchas veces se usa a la ligera, se usa con mucha ligereza el acusar a algunos sectores del aumento de algún tipo de delito, como en este caso el delito de odio, que entiendo un poco lo que estás mencionando. Y bueno, y por último, nuevamente el tema religioso y el tema generacional me resulta muy interesante porque son los que aparecen en primer lugar con cifras importantes De y aumento. de aumento, y creo, por lo menos a nivel de Ecos de Paz y tu participación en Ecos, esos dos temas estarían en la mira, en la hoja de ruta para profundizar un poco más en el tema de delito de odio o del discurso de odio que no llega a convertirse en delito en, en estos dos sectores de la sociedad, en el sector adulto, contemporáneo o adulto mayor, y en el sector de lo complejo y lo diverso que resulta lo religioso. Claro, el tema de ver estas estadísticas crudas, o sea, números en blanco y negro, lo que hace es que empieces tú a ver la motivación, empiezas a indagar el motivo por el cual estos en el último año han aumentado en esos porcentajes. Claro, pero está en la hoja de ruta de Ecos poder profundizar un poco en esos dos temas. Que por Claro, lo poder visto, buscar el motivo para poderle dar soluciones. claro, Tenemos un número, claro, un dato objetivo. Ahora hay que ver la parte subjetiva del por qué eso se está aumentando a esos niveles. claro. Y ya para cerrar, alguna información que permita acercarnos a alguna fecha en la que se debería, o en la que se anuncia, o en la que se espera que se presente un nuevo informe en esta materia, o no hay algún elemento que permita vislumbrar la presentación de un informe al respecto, más cuando estamos en un proceso electoral donde evidentemente habrá un cambio de gestión, o se mantendrá la misma gestión, pero ya es una decisión que tendrán todos los españoles el próximo mes de julio, y que por supuesto marcará el destino del país en los próximos años, ¿no? Como todo proceso Sí, bueno, electoral. ya el ministerio va en retraso con la presentación del informe. No sabemos si a lo mejor van a esperar a tomar la presidencia de la Unión Europea para presentarlos, si van a esperar el cambio de gobierno o no de las elecciones de julio. Lo que sí sabemos que, bueno, que el informe va a tener que salir, sea en el primer semestre como sea en el segundo. Porque entonces no hay ningún Pero indicio, mientras la realidad está latente. claro, no hay ningún indicio que permita ponernos Por el momento no. en la agenda que viene el informe. Muy bien, entonces, bien, Lo Bárbara, único que muchas tenemos gracias. cierto es el fin del plan, ¿no? 2024, y cuando vas a finalizar un plan, pues por lo menos 6 meses antes como mínimo, ya estás empezando a generar los espacios para incidencia y recaudación de información. Así que creo que para el primer trimestre del año que viene ya se estaría viendo algún tipo de movimiento por parte de la oficina ante delitos de odio para generar el tercer informe si es voluntad del ministerio. Bien. Bien, Bárbara, muchas gracias por participar nuevamente en esta edición de Creando Ecos. Creo que hemos llegado a conclusiones muy concretas en relación a qué aportes se puede hacer desde una organización como Ecos de Paz, y también hemos podido compartir el contenido de este segundo artículo que has escrito en materia del delito de odio, donde haces una fotografía de la realidad española partiendo de un informe cuya fecha es del 2021, y señalando de que es un informe que tiene como pendiente su actualización y sí, su actualización, porque no se ha dictado en el 2022, y por supuesto el 2023 está en marcha y no ha cerrado, pero por lo menos que está pendiente un informe. Y también muy importante esto último que dices, de que hay, por razones cronológicas obvias, el 2024 que está cerca marca el fin de este plan, lo que advierte que el tema debe estar en la agenda pública en algún momento en los próximos meses, porque tendrán que renovar ese plan, o quien le corresponda asumir el gobierno español tendrá que tomar una decisión en relación a qué hacer con la institucionalidad que hoy existe desde el punto de vista político para responder al tema del discurso del odio, ¿no? Sí, claro, eso depende mucho también de la voluntad política, visto que no hay un peso social tan fuerte como para generar ese impulso por parte de la sociedad. Muy bien, y termino con eso último que has dicho, el peso social.
si nos preguntamos cómo contrarrestar el discurso del odio, sin duda alguna que el peso social tiene que estar presente porque es el único antídoto capaz de evitar llegar a tribunales, llegar hasta un delito de odio y ponerle coto o ponerle fin a esos discursos, a esos mensajes que por redes y por fuera de redes se divulgan generando zozobra, miedo, temor, y que ya sabemos que cuando eso es progresivo, permanente y sistemático, en algún momento se convierte en una gran bola de nieve que no puede obviarse, ignorarse y que está allí presente y generará sus efectos que no son agradables en cuanto a las consecuencias frente a la cohesión social. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Gracias a Claro ustedes. que sí, Carlos.